¿Qué tal? Buenos días. Más del 60% de la población no quiere que ninguno de los dos partidos vuelva a gobernar o siga gobernando. ¿Cuál es la opción? Algunos dicen los independientes. Con dos de ellos conversamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Roberto Rivera Ocampo, candidato independiente para diputado por el Departamento de la Libertad. También nos acompaña Lucía Sánchez, candidata a diputada por el Departamento de San Salvador, también independiente. Bienvenidos a República. Muchas gracias. Roberto. Gracias por el espacio. Bueno, comencemos quizás por lo básico. ¿Por qué quiere ser diputado, señor Rivera? A ver, al igual que Lucía, hemos estado formando parte de varias organizaciones sociales que muchas veces tenemos la iniciativa de llevar proyectos de ley o propuestas de reforma a la Asamblea Legislativa. Y nos encontramos con varias barreras. La principal es que no tenemos una contraparte que genere confianza en el ciudadano y entonces casi siempre estas iniciativas quedan engavetadas, ¿sí? Se toman la foto con nosotros, pero sabemos que no van a pasar porque muchas veces esas iniciativas y esos proyectos van en contra de los intereses de cúpulas partidarias o de los grupos de poder que están atrás de los partidos. Y además, creo que hay un sentimiento generalizado de indignación, de impotencia ante todo lo que está pasando en el país y que los políticos actuales tradicionales no han sabido resolver. Seguimos esperando desde hace 25 años, desde los acuerdos de paz, que se pongan de acuerdo y que resuelvan, pero lejos de eso lo que han demostrado es falta de voluntad y se ha incrementado la polarización. Así que esa es, entre otros, algunas de las razones que me motivan a dar este paso. ¿Qué dice usted, Lucía? Bueno, mire, la verdad es que hay varios factores que me llevaron a tomar esta decisión difícil, y porque es el camino, ya vamos a hablar más adelante, como más complicado. Pero surge porque creo que en El Salvador hay una crisis de representación actualmente. Los partidos ya no responden a los roles y a las funciones que han sido creadas. Soy de la idea que actualmente los partidos no son una opción. Y ante esa desprotección que se ha hecho a los ciudadanos es que me motiva a participar, pasar de la indignación a la acción y cuál es la mejor forma de hacerlo, involucrándonos e incidiendo para tomar las decisiones y hacer cambios que queremos. Ahora, usted hablaba, señor Rivera, acerca de que han habido proyectos de ley, por ejemplo, que usted ha buscado que se le den iniciativa, pero que de repente los reciben, les dan el abrazo quizás y el saludo de mano, se toman la foto, pero saben que los engavetan. ¿Puede hablarme un poco acerca de esos proyectos de ley que de repente usted ha tratado de impulsar? Sí, por ejemplo, quizás el más reciente y el que hace poco estuvimos tratando de impulsar es la nueva ley de enriquecimiento ilícito o ley de probidad. Se propuso una nueva ley y, bueno, al final la Asamblea Legislativa aprobó una ley que fue, no respondía a la nueva propuesta que habíamos presentado y por lo tanto inmediatamente presentamos una demanda de inconstitucionalidad, la cual fue aceptada y todavía no estamos esperando la resolución final de la sala. Ese es nada más un ejemplo de propuestas que la ciudadanía tiene, con las cuales, por ejemplo, en esta le queríamos dar más dientes a la sección de probidad para convertirla en una dirección, actualizar las multas, porque algunas son realmente risibles, todavía están en colones, y además queríamos introducir un elemento que nos parece clave en la política, que es el tema del conflicto de interés, ¿verdad? Obviamente esto no gusta a los políticos porque hay un mayor control. Si bien la ley actual ha permitido a la sección de probidad actuar, ¿verdad? Y hemos visto varios casos, pero hoy sospechosamente hay como un estancamiento en los casos que se estaban investigando, en la lista que sabíamos que se iban a investigar.
Y nuevamente estamos, bueno, hoy sigue trabajando ese equipo gestor de la nueva ley de probidad y yo espero poder ser ese canal entre la ciudadanía y ese espacio de toma de decisiones que es la Asamblea para introducir este tipo de reformas y este tipo de nuevas leyes que favorecen la transparencia y el combate a la corrupción. Ahora, Lucía, usted mencionaba que los partidos políticos ya no son una representación, digamos, fiel, si es que alguna vez lo fueron, de los intereses de la población. Quisiera que abundara un poco más de eso, porque a la base de eso está precisamente la razón de ser de las candidaturas independientes no partidarias. Mire, partiendo de que los partidos políticos, y no solo en El Salvador, sino a nivel de Latinoamérica, son de las instituciones que menos gozan de credibilidad. No obstante, ahí hay un elemento bien contradictorio, porque al final, si bien es cierto, son las instituciones que tienen menor credibilidad, pero la gente les sigue votando y son de las instituciones que al final es uno de los mecanismos más efectivos para llegar al poder. Creo que sinsabor que tenemos y esta desprotección y esta inconformidad que tenemos con los partidos pasa porque, como decía, no hay una representación de los intereses de la población. Parece ser que los intereses de los partidos políticos actualmente son otros o responden a otro tipo de sectores que no es la mayoría. Por ejemplo, puede ser sectores empresariales, por ejemplo. Hemos visto cómo ha estado la relación entre dinero y política, hemos visto las campañas electorales que se han hecho, que son millonarias. Entonces uno pregunta de dónde viene este financiamiento y uno podría entender que la relación que tienen con los financistas es con los empresarios. Entonces al final nosotros vemos el tipo de decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, la mayoría de veces afectan a la ciudadanía, afectan a la mayoría y representan otros intereses. Pues entonces a la base de eso, como ciudadanos no nos sentimos representados. Al menos yo, hablo por mí, no me siento representada ni como mujer ni como joven dentro de la Asamblea. Y se están tomando otras decisiones que en vez de, por ejemplo, en el tema de la impunidad, pareciera que en la Asamblea Legislativa están blindando y están profundizando la impunidad, si no solo veamos el caso de la ley de extinción de dominio. Era evidente cuáles eran los intereses de los diputados por reformar la ley. Muchos de ellos están siendo investigados por la sección de probidad y eso obviamente viene a minar, más bien viene a profundizar la impunidad. Y en El Salvador, pues uno de los problemas históricos y estructurales es la desigualdad y la impunidad. Entonces vemos que este tipo de decisiones en la Asamblea no abonan. Por lo tanto, necesitamos un canal que sea directo con la población, es decir, necesitamos ciudadanizar y que las necesidades de la población tengan una correspondencia directa en la Asamblea, porque nosotros como dentro de las organizaciones sociales que hemos participado, de decir que el movimiento social es sumamente importante y es un músculo sumamente importante dentro de, para tener incidencia, pero resulta que esas demandas no logran llegar hasta donde se toman decisiones. Por lo tanto, tenemos que pasar y tenemos que tener personas dentro de la Asamblea Legislativa que representen esto. Y si no solo veamos la última encuesta de la UCA, ahí hablaba de un porcentaje del 39.2% que no votaría por ninguna de las dos opciones. Creo que ese es un nicho súper importante que nosotros podríamos explorar. Esto no quiere decir que ese 32% se va a descantar por nosotros, pero creemos que podemos ser una vía decente. Yo soy de la idea que actualmente en esta coyuntura las candidaturas independientes son la única vía decente. Ahora, Lucía, usted mencionó algo que tiene que ver con honestidad, con transparencia. Precisamente la Asamblea Legislativa, con todo y la que está bajo la lupa de los medios de comunicación y digamos, se conoce muchísimo más de la manera en la que se administran los dineros de los contribuyentes, no deja de sorprender en qué se usa el dinero y de repente lo que no sabemos de cómo se usa el dinero. Es decir, si usted llegara a la Asamblea, por ejemplo, si bien es cierto, ustedes dos serían, digamos, 2 personas dentro de 84, pero aún así tienen la voz y de repente la plataforma para poder incidir en impulsar la transparencia. ¿Qué es lo que haría usted exactamente? Mire, el tema de la transparencia es un tema fundamental dentro de toda democracia y hay que impulsarlo. Desde las organizaciones sociales a las que hemos pertenecido hemos trabajado por este punto. Uno sería transparentar, por ejemplo, los procesos de elección de funcionarios de segundo grado.
Yo creo que El Salvador, por lo menos eso es el sentir que yo logro percibir y a título personal yo estoy cansada y estoy harta de la forma en cómo se hace política, como se hace política en la Asamblea, que al final es la política tradicional. Esto, lamentablemente, el tema de las instituciones del Estado están secuestradas por los partidos, están secuestradas por la partidocracia. Y una de las cosas es llegar a romper la forma en cómo se hace política. Ciertamente, 2 golondrinas no hacen verano, pero esas 2 golondrinas pueden ser la ventana ciudadana que le permita a la ciudadanía ver lo que está pasando dentro de la Asamblea. Ciertamente hemos visto que un voto hace la diferencia, un voto define a veces pensiones, tema de presupuesto. Un voto puede elegir la terna o puede elegir los funcionarios que van a ocupar estos cargos. Entonces, yo estoy comprometida en transparentar la Asamblea Legislativa, es decir, que la población sepa qué está pasando, cómo se están tomando las decisiones. Y una de esas es oponerme a la forma tradicional en que los políticos en la Asamblea eligen funcionarios de segundo grado. Es decir, transparentar el proceso, incluso ahí hay que ver un tema de reforma, de cómo está el reglamento, en cómo se eligen ellos. Y esa es una de las formas que creo que se puede impactar dentro de la Asamblea. Tener ciudadanos que le digan a la población qué está pasando y cómo se está tomando los procesos de toma de decisión dentro de la Asamblea. Ahora, Roberto, dentro de la Asamblea, por ejemplo, también hemos visto que hay funcionarios como el actual presidente de la Asamblea que está haciendo, digamos, o que pidió tiempo más bien a la sección de probidad para justificar el incremento de su patrimonio en unos $3 millones, pero también hemos visto diputados como del Partido Concertación Nacional, el señor Francisco Merino, que también incrementó en varios millones su patrimonio según un informe que reveló el periódico digital El Faro. Pero también vemos cómo hay una práctica, no sé si es de los 84 diputados o no, porque de repente los reportes de prensa son dispersos y no son sistemáticos ni analizando exactamente lo que hacen con los dineros de los contribuyentes los 84 diputados, pero hemos visto gente que contrata parientes para que sirvan como su staff, claro. Y de repente no son personas que tengan las competencias para las que dicen ser contratados. A ver, yo creo que hemos sido testigos durante muchos años de una cultura patrimonialista del Estado. Es decir, el que llega en términos coloquiales a tratar de componerse, a contratar amigos, a ver cómo recupera lo que ellos dicen que han invertido en campaña o cómo generan réditos para las personas que le han acompañado durante sus campañas. A ver, yo creo que el reto nuestro es demostrar cómo se hace una verdadera política, y una verdadera política pasa por empezar a recortar privilegios. Por ejemplo, yo ayer lanzaba un reto para ver quiénes de los candidatos o aspirantes a candidatos, que es nuestro caso, hacíamos un compromiso público y firmábamos comprometiéndonos a recortar los privilegios que se les otorga en la Asamblea en caso de llegar, ¿verdad? Obviamente la respuesta tampoco ha sido masiva, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces los candidatos lo que están aspirando es a obtener esos privilegios, cosa que compartimos, una visión que compartimos con Lucía, es que de llegar a la Asamblea deberíamos promover el recorte de privilegios, cortar el despilfarro y revisar una serie de incentivos que son perversos a la lógica de la administración pública que queremos, ¿verdad? Que es una administración pública más eficiente. Con respecto a casos como los que has mencionado, hay también una investigación, aparte de la que ya está haciendo la sección de probidad, de estos 2 casos, que tienen que ver con financiamiento a entidades privadas por parte del Estado, donde han estado involucrados, por ejemplo, la esposa del presidente Gallegos, pero también otros personajes que hoy por hoy figuran, por ejemplo, una de ellas en el listado de posibles candidatos para la Corte de Cuentas. Entonces, yo creo que aquí hay una trama de favores y de clientelismo político
que hay que empezar a cortar por algún lado. Y la primera es la denuncia, la primera forma es la denuncia. Segundo, eso activa las instituciones para que investiguen. Y luego hay que ser como muy incisivos en el seguimiento que se hace a esto. Para esto no necesitamos un cargo, definitivamente. Ya lo hemos hecho siendo ciudadanos. De hecho, yo he pedido la información sobre los informes de auditoría que ha hecho la Corte de Cuentas a estas ONGs y entidades privadas. Pero esa es una muestra de lo que nosotros queremos llegar a hacer. Una vez en la Asamblea, necesitamos más voz en la Asamblea por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos están clamando por cosas bien concretas. Están clamando por educación, salud, seguridad, pero mientras haya una red de corrupción dentro del Estado, mientras el Estado sea ineficiente porque se llena de activistas, ¿verdad? Gente que, como tú decías, contratan a parientes, amigos, etcétera, el Estado nunca va a poder brindarnos esos servicios de calidad que todos merecemos, porque no alcanza el dinero. No alcanza el dinero y tampoco están preocupados por dar esos servicios, están preocupados por sus negocios, están preocupados por contratar a más gente. Entonces es un ciclo que no termina y al final los que estamos pagando somos nosotros, los ciudadanos comunes y no tan corrientes, ¿verdad? Porque creo que los que nos estamos preocupando por esto salimos un poquito de la media y hemos dado un paso que tiene sus implicaciones, pero a lo que voy es que estamos pagando y debemos exigir para que las instituciones funcionen. Se puede hacer desde la sociedad civil, pero ahora queremos dar un paso porque creemos que de ahí se puede hacer todavía más. Ahora, Lucía, en unas declaraciones hace un par de días el diputado Merino decía que muchos de los diputados que de repente eran bastante exigentes era porque no habían, en el uso de los recursos, era porque precisamente no habían escalado las posiciones suficientes. Daba la impresión que decía que quizás no habían escalado lo suficiente como para disfrutar de las mieles de lo que puede dar la Asamblea Legislativa. Su reacción. Mire, esas declaraciones deberían de preocuparnos a todos, a toda la población, porque tal pareciera que uno entraría a la función pública para enriquecerse. Yo creo que a veces, lamentablemente, la experiencia que se tiene como político se traduce en qué tanto se ha enriquecido o qué tanto ha tomado decisiones dentro de la Asamblea o en cualquier otra institución. Eso lo digo porque nosotros nos decían, pero mira, ustedes no tienen experiencia. Bueno, pero si experiencia significa hacer las cosas como tradicionalmente lo han hecho, yo agradezco no tener esa experiencia. O sea, agradezco que nos llamen novatos, agradezco que nos llamen inexpertos, a que nos llamen corruptos. Entonces yo creo que eso debe de cambiar, ese pensamiento de que vamos a llegar a la función pública para servirse. Yo creo que en El Salvador tradicionalmente, históricamente se ha entendido que la institución, el Estado, tal pareciera que lo ven como una finca, ¿no? Que van a llegar y van a empezar a contratar a gente a diestra y siniestra y se van a enriquecer de ello. Entonces yo creo que esa forma tradicional de hacer política en la Asamblea debe cambiar. El ciudadano y en general debemos entender que uno no entra a la función pública para servirse de la función pública. Creo que así ha sido la política tradicional y nos han vendido el discurso que la política así es, así se va a quedar y no puede cambiar. Entonces nosotros con este proyecto político ciudadano que estamos impulsando, lo que queremos demostrar es que sí es posible hacer política diferente. Y para hacer política diferente también necesitamos de la ciudadanía, del respaldo, el apoyo y el voto el día de, e incluso sobre todo, vamos a hablar también del proceso de recolección de firmas, porque nosotros, a diferencia de los partidos, tenemos unos requisitos sumamente rigurosos como para ser candidatos. Ahorita somos aspirantes pero tenemos que pasar un proceso bien complicado que nos piden requisitos demasiado rigurosos y obviamente eso obedece a que el sistema político electoral está diseñado y como ellos lo diseñan, está diseñado justamente para que otras formas de participación política, como son las candidaturas independientes, no lleguen. ¿Y no lleguen por qué? Porque van a ir a afectar sus intereses y van a ir a afectar, van a desequilibrar el balance o la aritmética legislativa que está dentro de la Asamblea. Entonces, yo creo que ese pensamiento de que te vas a enriquecer de la función pública debe cambiar. Le debemos de demostrar al ciudadano que la función pública es para servir y somos funcionarios que nos debemos
en el caso de llegar, nos debemos a la población y no nos vamos, es decir, debe cambiar ese paradigma tradicional de enriquecerse de la función pública. Hablemos ahora un poco de la autonomía, digamos, de criterio y que quizá tenga la base el interés público, el interés de la nación y no necesariamente el interés sectorial o el interés de las cúpulas. Y pongamos dos ejemplos bien claros, es decir, en el Partido Arena, por ejemplo, habían dos diputados que se mostraban, digamos, abiertamente autónomos, y era el diputado Juan Valiente, el diputado Johnny Wright. Esto causó malestar dentro del Partido Arena. Pero por el otro lado vemos en el partido FMLN, donde por los tweets incluso que yo leo de algunos que creo son correligionarios de ese partido, dicen que en el partido todo se adopta por consenso y que realmente no hay disenso. ¿Qué tipo de diputados van a ser ustedes en ese sentido? ¿A quiénes le van a responder? Sí, buena pregunta. La verdad es que ya nos la han hecho y nosotros, nuestro compromiso está siempre o estará siempre con los ciudadanos. Esto, aunque suene trillado o retórico, porque todos te lo dicen, no tenemos esa camisa de fuerza que tienen los diputados de partidos, que responden a las cúpulas, que responden a los financistas o grupos de poder que están detrás, que no necesariamente son empresarios. Hoy ya vemos otro tipo de grupos que tienen bastante fuerza y que pueden incluso inclinar la balanza en unas elecciones, ¿verdad? Creo que hace poco, con el caso de la tregua, hemos visto lo peligroso que es, digamos, querer ganar a todo precio, a cualquier costa las elecciones. Pero en todo caso, para regresar a la pregunta, nosotros lo que estamos haciendo aquí hoy es tratando de construir un nuevo proyecto político ciudadano que tenga una base amplia de ciudadanos que quieran participar, y de hecho hago el llamado para todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto, con la finalidad de hacer un proyecto mucho más democrático, diverso y amplio, cosa que no existe porque tampoco creo que en el partido de gobierno no haya disenso. Lo que pasa es que hacia afuera pues tienen que demostrar cierta unidad y Arena, su fallo, digamos entre comillas, es que eso ha trascendido, pero en todos lados hay disenso y todos lo conocemos, ¿verdad? Desde hace muchos años que hay pugnas internas, ahora con las elecciones presidenciales las habrá mucho más. Pero en nuestro caso quisiéramos desarrollar unas formas de toma de decisiones que tienen que ver con esa capacidad de la gente de involucrarse en un proyecto político y de llegar a la asamblea. En la plataforma que estamos construyendo hay una acción que estamos proponiendo que tiene que ver con hacer consultas ciudadanas de aquellos temas que nos parecen claves y estratégicos para el desarrollo del país, que probablemente no tengan un carácter vinculante al inicio, ¿verdad? Porque no es un referéndum y no está en la Constitución, pero nada le impide al político volver al ciudadano a consultar qué piensan, si es que al final somos nosotros los ciudadanos los que estamos pagando y están tomando las decisiones los políticos actuales de espaldas a nosotros en temas clave, ¿verdad? Llámese pensiones, llámese temas fiscales, y nosotros estamos nada más viendo cómo pasa, ¿verdad?, la pelota para un lado, para el otro, cuánto suponemos que el costo de los votos a medida que pasa el tiempo aumenta, y entonces hay diputados que son expertos en eso, ¿verdad? Te dicen hoy, no, yo nunca voy a votar por esto, pero a medida pasa el tiempo ves que vota porque, o sea, hay unos movimientos internos. Entonces, creo que nuestra posición es esa. Tenemos que desarrollar unos mecanismos que nos permitan seguir en contacto con el ciudadano que ha creído en este proyecto político y
pero no tenemos esa camisa de fuerza, gracias a Dios. Ok, bueno, ya para cerrar este punto, entonces, Lucía, quiero ir con usted porque básicamente, después de su comentario, muchos nos señalan que no tenemos experiencia y realmente agradezco que nos llamen novatos y no corruptos. El señor Miguel Mármol en el Twitter, intuyo que toma su nombre de usuario del fundador del Partido Comunista, nos dice, esto es como que una persona pretenda trabajar madera sin ser carpintero. ¿Qué responde? Mire, yo creo que todos los políticos que están en la Asamblea Legislativa, nadie nació con experiencia. Incluso cuando uno va a trabajar a su primer empleo, llega sin experiencia. Qué bonito fuera que a cierta edad los ciudadanos ya viniéramos con un manual incluido de qué hacer o cómo hacerlo. Yo creo que esa experiencia bonita de vivirlo es lo que va enriqueciendo a la persona y va tomando experiencia. Yo decía este comentario porque, y lo digo de manera muy personal, ya me cansé de la política tradicional y no quiero ser cómplice de lo que está pasando. Y ser cómplice es o votarles o no hacer nada. Entonces queremos hacer algo diferente. Y yo sí insisto y me siento muy orgullosa de no tener experiencia. Y me refiero a esa experiencia de cómo la política tradicional funciona, no solo en la Asamblea Legislativa, sino en las diferentes instituciones del Estado y los partidos políticos. Yo creo que esta es una oportunidad para la ciudadanía, en que demostrar a la ciudadanía que si bien es cierto, no tenemos experiencia en cómo quizás se hace política tradicional, pero que bueno que no es así. Y esto me lleva a plantear un tema sumamente importante, y es que más que experiencia política, o más bien experiencia partidaria, lo que necesita, o por lo menos lo que yo exigiría de una persona que aspire a un cargo de este tipo de representación política, es que tenga un perfil que permita tomar las decisiones adecuadas. Esto pasa por tener una formación académica, tener un catálogo de valores y principios que le permita tomar decisiones de manera independiente. Y esto también me lleva a plantear, hemos visto la resistencia de diferentes funcionarios políticos también, de que no han querido revelar su hoja de vida. Tanto Roberto como mi persona hemos colgado nuestro currículum en nuestras diferentes páginas en Facebook, en Twitter también, para que la población conozca quiénes somos, dónde hemos trabajado y dónde hemos pertenecido. ¿Esto por qué? Primero, porque yo sí creo en la profesionalización de la función pública. Creo que aquí nos han vendido, y está bien, o sea, es decir, no quiero plantear que se entienda que cualquier ciudadano no tiene derecho a participar. Por supuesto que tiene, es parte de sus derechos políticos, el elegir y ser electo. Pero también creo que por la responsabilidad que conlleva un cargo de representación política, y sobre todo porque es una delegación del poder, uno debe ser responsable y primero hacerse un examen, ¿no? Si tiene las competencias adecuadas y el perfil que se necesita para ir a dar la batalla de manera digna, una representación digna en la Asamblea Legislativa o en cualquier otro cargo público. Por lo tanto, sí creo, reitero, en la profesionalización de la política, y creo que nos falta o tomar decisiones a veces más técnicas para que sean eficaces y eficientes. Hemos visto cómo hemos tenido diputados en periodos anteriores, y lo digo con el perdón de ellos, ¿no? Pero que no saben ni leer. Entonces, eso no quiere decir que alguien no pueda optar, pero básicamente necesitamos gente que tenga el perfil idóneo para que las instituciones empiecen a caminar como se deben y empiecen a responder a los problemas y necesidades que tiene la población, que son sumamente, muchos de ellos son muy complejos. Ok, bueno, me queda claro entonces que ustedes buscan acentuar el republicanismo en la parte procedimental, ¿verdad? Para que haya honestidad, transparencia y, como usted dice, conocimiento técnico a la hora de decidir las diferentes decisiones que tengan que tomarse para nuestro país. Vamos a hablar cuando regresemos de los proyectos insignias específicos que, digamos, ustedes quisieran tomar como bandera cuando ya sean diputados. Vamos a hablar también acerca de ese proceso de inscripción como candidato independiente no partidario y si es problemático o no es problemático, si ustedes lo consideran justo o no lo consideran injusto. De eso hablamos en solo minutos. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos.
Bueno, gracias por continuar con República. Antes de continuar con ustedes, quiero que escuchemos lo que nos dijo ayer el magistrado Miguel Ángel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral cuando hablaba acerca de los procesos de inscripción de las candidaturas no partidarias. Escuchemos. El candidato independiente solicita que se presente al tribunal, ya está aprobado el formato para que ellos puedan comenzar a correr con sus firmas. Esa era la duda que había, si teníamos un formato, si no lo teníamos. Hemos aplicado el mismo que siempre se ha aplicado, el que se aplicó en el 2015, que se aplicó en el 2012, entonces ya el tribunal lo reafirmó para que los candidatos independientes puedan correr ya a recoger su firma como establece el decreto correspondiente. Lo que yo le entendí al magistrado Cardosa ayer era que era un mecanismo supuestamente simple, es decir, yo como ciudadano, llega Roberto Rivera Ocampo donde mí me dice, mira, ¿estás de acuerdo con mi candidatura? Sí, cómo no, ok, aquí está mi DUI, te doy mi nombre y te firmo, y eso es todo. Sí, bueno, en principio parece simple, digamos que hay varios requisitos. El principal es la recolección de las firmas, ¿verdad? En mi caso son 8,000 firmas porque voy por la libertad, en el caso de Lucía son 12,000. Es una cantidad importante de firmas, si uno lo compara con el número de firmas que tiene que recolectar un partido político para su constitución, que son 50,000, digamos, es bastante desigual. Pero aparte de eso, hay otros temas. Por ejemplo, el tema del financiamiento. Los candidatos no partidarios no tienen deuda política, no pueden recibir financiamiento hasta que no estén confirmados por el tribunal que ya son candidatos. Aparte, hay unas exigencias diferentes a los candidatos de partidos, por ejemplo, que presenten una plataforma legislativa que junto con un presupuesto y que además presenten una fianza, ¿verdad? Equivalente creo que al 25% del presupuesto que uno dice gastará en campaña, y luego todos los requisitos que la Constitución establece, ¿verdad? Pero, a ver, nosotros hemos conversado mucho sobre las dificultades que hay para cumplir con estos requisitos. Viéndolo desde el punto de vista positivo, el tema de las firmas creo que es la oportunidad de nosotros para darnos a conocer, encontrarnos con la gente, explicar nuestra plataforma y sobre todo asegurar que esas firmas luego se traduzcan en el día de las elecciones en voto, ¿verdad? Porque a veces que ha habido candidatos no partidarios que recogen el número de firmas, pero en las elecciones no tienen ni siquiera ese mismo número de votos. Entonces, sí son, a nuestro parecer, son desiguales y son hasta cierto punto injustos. Pero, mire, hace algunos años, quizás por allá por el 2010, esto nos parecía todavía una utopía, que hubiera otro modo de representación de los intereses ciudadanos. Hoy estamos en el 2017 y creo que hay otras condiciones. Ya han habido algunas resoluciones de la sala que han tratado de equiparar, sobre todo en el modo de conteo de votos, que es una parte importante, ¿verdad? Pero todavía resta bastante camino y nosotros, en base a esta experiencia, también nos estamos proponiendo cómo presentar reformas a ese decreto 555 que terminen de poner unas condiciones similares a la de candidatos que son de partidos. Ahora, ¿cuál es su valoración de ese punto? Porque da la impresión que para ser una persona o de repente un grupo de personas que apoyan una candidatura independiente, los requisitos que les ponen a ustedes son más trabajosos que los requisitos que de repente tiene que tener un partido político. Es decir, las 8,000 firmas, encima de eso, ¿cuánto se va a gastar en campaña? Me voy a gastar, ¿qué? $50,000. Pues quiero el 25% de eso. Lo que implica que son $50,000 más el 25% de lo que... Es decir, tienen que tener de repente todo resuelto antes siquiera de andar pidiendo el voto. Mire, sin duda, a revisar los requisitos y las reglas del juego, cómo están para los candidatos no partidarios o quienes quieran optar por esta vía diferente de participación política, sin duda son totalmente desiguales en razón de lo que le exige a un partido político.
Pero esto obedece a cómo está diseñado el sistema político electoral. O sea, es decir, el sistema político electoral está diseñado lamentablemente para que las candidaturas no partidarias no lleguen a la Asamblea. Y si no solo veamos los requisitos tan rigurosos que ponen, primero empezando por la recolección de firmas, el financiamiento, es decir, para la persona que quiera participar con esta vía de representación política alterna o diferente, debe de, con sus propios medios, financiarse los libros. Por ejemplo, en mi caso, porque la ley me exige 12.000 firmas, yo estoy con en un primer momento recolectar 20.000 firmas. ¿Esto por qué? Porque en el tribunal, recordemos, es manejado por partidos políticos y no les conviene que otro actor político distinto llegue a competir, pues desde ahí nos botan un montón de firmas. Ya hemos visto ejemplos en periodos anteriores que ha habido intención de participar, pero los candidatos no logran las firmas. ¿Por qué? Porque presentan 12.000 y el tribunal perfectamente le puede votar 4.000 o hasta 6.000 por cualquier, porque se le dio la gana. Es decir, a veces una colita de más es razón suficiente para el tribunal para votar firmas. Por lo tanto, hay que tener a alguien también de manera permanente que esté vigilando, como que fuera un vigilante el día de las elecciones. Estar permanentemente viendo que las firmas, o estar peleando firmas, más bien dicho, dentro del tribunal. Evidentemente, todo el proceso de recolección de firmas, uno se lo tiene, toda la logística que conlleva, toda la gente que uno tiene que auxiliarse para recolectar las firmas, porque no son poquitas, pues son bastantes, y el tiempo es muy corto, son 90 días. Entonces, uno tiene que financiar esto, y al no tener ni deuda política, está bien, pues que no nos den deuda política, pero deberían darnos la oportunidad, y ahí es donde queremos plantear una reforma al decreto que permitan a los candidatos no partidarios poder recibir financiamiento privado cuando son precandidatos, pues porque de alguna forma hay que invertir para ¿Financiamiento privado o deuda pública? No, financiamiento privado, porque pública no podemos recibir en ¿Ustedes ningún no pueden momento. recibir financiamiento privado tampoco? Sí, pero hasta que ya somos candidatos oficiales ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto implica pasar todo el proceso de recolección de firmas y implica que nosotros de nuestros bolsillos pongamos la plata para imprimir los libros, por ejemplo. En mi caso serían 200 libros de 100 folios cada uno. Entonces, el llamado también es para la ciudadanía que en este proceso, ya vamos a decir los lugares de donde vamos a estar recolectando firmas, que nos apoyen, pues, porque sí necesitamos apoyo. Y otro punto es que... ¿Pueden recibir donaciones? Sí, pero hasta que ya somos candidatos. O sea, básicamente firme. la precandidatura se la tiene que financiar el candidato a diputado por su propio medio. Sí, sin duda. Y es más, nosotros en este punto, como el proyecto político que estamos impulsando, somos claros, y tanto Roberto como yo estamos en la lógica de, porque creemos en la transparencia y creemos que hay que financiar el financiamiento de toda persona que quiera optar a un cargo de representación política, vamos bajo la lógica de transparentar el financiamiento que recibamos. Esto es que vamos a hacer público los donantes, vamos a hacer público la cantidad que nos dona y vamos a hacer público el destino de esta recaudación de fondos. Esto queremos colgarlo en una página web para que cualquier ciudadano a la hora que quiera pueda ingresar y pueda ver quién nos ha donado, cuánto nos ha donado y cuál ha sido el destino de esto. Esto porque hemos trabajado pues el tema de financiamiento y por tema de coherencia, porque no solo por coherencia, porque creemos en que la transparencia también debe de llegar a este financiamiento. Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos brevemente de los proyectos que ustedes impulsarían particularmente en la Asamblea de llegar a ser electos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, Roberto, brevemente hablemos. ¿Cuál sería el primer proyecto de ley que tú impulsarías en la Asamblea Legislativa de ser electo? A ver, la plataforma que estamos construyendo tiene 3 pilares. Uno que tiene que ver con empoderamiento y participación ciudadana, por lo que ya hemos hablado abundantemente aquí, es que los ciudadanos tenemos que tener derecho a participar en la toma de decisiones. Y ahí hay varias cosas: consultas ciudadanas, también promover la iniciativa de ley ciudadana, y hay una que puede ser bastante debatible, que es el tema de la revocatoria de mandato. Cómo nosotros tenemos el derecho de en algún momento decir, este funcionario corrupto o ineficiente debe ser puesto nuevamente a consideración del ciudadano. En segundo lugar,
obviamente porque estamos marcados por esta experiencia personal y profesional, el tema de transparencia y combate a la corrupción deben ser o es un segundo pilar. Y ahí tenemos 3 cosas bien claras. Revisión del fuero, revisión de la prescripción de los delitos de corrupción y esta ley de enriquecimiento ilícito. Y por último, hay un tercer pilar que tiene que ver con reforma y modernización del Estado. Ya Lucía mencionaba el tema de las elecciones de segundo grado, pero creo que hay que hacer una revisión y reforma profunda a instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República. Eso es básico para que nuestro sistema democrático funcione. Si no hay controles y si estas instituciones están cooptadas por los partidos políticos, es mentira. Es decir, por ejemplo, en la Corte de Cuentas, ahorita brevemente, que están a punto de elegir, que ya las ternas no fueran, digamos, electas por los partidos políticos, sino de repente por asociaciones profesionales y que el voto para elegirlo fuera calificado. Esa podría ser una, pero además internamente hay una reforma que hacer para separar la parte más administrativa de la jurisdiccional, ¿verdad? Y por último, que tiene que ver aquí con la nueva forma de la administración pública, o como nos la imaginamos, es que tiene que haber una gestión orientada a resultados. No es posible que nos prometan el cielo y la tierra y cuando llegan no hay forma de medir, nos entregan cualquier cosa y las políticas públicas siguen porque son promesas de campaña únicamente. Entonces, todo esto es necesario a nuestro entender para poder realmente invertir en aquellas prioridades que nos aquejan todos los días a los salvadoreños: seguridad, educación, salud, ¿verdad? Y que son las prioridades del ciudadano. Pero si no le podemos meter los millones que querrás a una administración pública que es como un gran hoyo y que nunca va a poder invertir adecuadamente en esos servicios. Ok, Lucía, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que tú impulsarías de ser electa? Bueno, ya Roberto dijo algunos y teniendo en cuenta que trabajamos una plataforma en común, también tenemos como temas que tenemos como a título personal, y esto lo digo no como banderas propias, pero sí temas que queremos impulsar. Mire, yo creo que hay que revisar también el tema del funcionamiento no solo de la Corte de Cuentas, que es sumamente importante porque es la principal institución de control, pero hay otras instituciones también que están dentro de la forma, más bien tienen en funciones de control, no tanto financieras, pero sí de otro tipo como judiciales. Una del tema es revisar las instituciones sobre todo en materia judicial, y esto pues también pasa por la Corte de Cuentas, pero esto obedece al tipo de magistrados que tenemos. Una es revisar y depurar a aquellas personas que pues no sean de manera eficiente o no cumplan su trabajo de manera eficiente. O sea, en el sistema judicial tenemos una forma de aplicar justicia bastante extraña, ¿verdad? Yo como abogada digo, bueno, a veces no entiendo cómo se toman unas decisiones. Entonces, una de las formas que yo quiero impactar en la Asamblea Legislativa es terminar con las cuotas partidarias, terminar la forma en cómo se eligen los funcionarios de segundo grado, y esa va a ser la apuesta. Una eje principal es el tema del combate a la corrupción. Hay que entender que si no le entramos al tema de la corrupción y no la combatimos, difícilmente vamos a poder tener o solucionar otros temas que ya son sabidos, que no necesitan mayor diagnóstico, como es el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la falta de empleo, sobre todo el sector joven, y que recientemente se ha profesionalizado. Cuesta mucho poder tener un trabajo o tener acceso. Entonces yo creo que en la medida que ataquemos la corrupción, mire, para mí hay 3 temas históricos y estructurales que no se tocan, y uno es la impunidad, la corrupción y la desigualdad. En la medida en que nosotros ataquemos con toda la fuerza estos temas, vamos a poder solucionar los otros problemas sociales, económicos que están. Otro de los temas, y aquí sí ya más es un tema como una apuesta personal dentro de la Asamblea, es que se reconozcan derechos humanos que están olvidados por la clase política. Darle cumplimiento a esos marcos normativos de carácter internacional que el Estado salvadoreño se ha comprometido porque ha firmado y ha suscrito, pero a la hora de cumplirlos vemos que hay un incumplimiento gravísimo y una afectación grave a el tema de derechos humanos, y principalmente me refiero al tema de población LGBTI, que es una población que ha sido abandonada,
históricamente y que somos una población que estamos activamente, económicamente aportándole al país. Por lo tanto, no es posible que en pleno siglo XXI tengamos un Estado excluyente. Yo creo que las nuevas democracias deben de ir avanzando justamente a eso, a tener un Estado, a tener una democracia y a tener una sociedad más incluyente. Ok, con esa idea nos vamos a quedar. Antes de eso, el señor Juan Posada en el Twitter nos decía que bueno que hay candidatos jóvenes como ustedes que se van tirando para diputaciones, pero que también quería saber, para dar su firma, ¿dónde van a estar recolectando las firmas? Dice. Sí, a ver, nosotros todavía no estamos en ese proceso, pero vamos a estar anunciando en breve a través de nuestras cuentas de redes sociales dónde lo vamos a hacer. En mi caso, en Twitter, @RMROcampo o Roberto Rivera Ocampo en Facebook, y una página web que es robertoriveraocampo.com. ¿Y en el caso de Lucía? Bueno, en el caso de Lucía, la fanpage es Lucía Sánchez, el Twitter es @luzsan07, y allí también vamos a estar anunciando dónde vamos a estar. Lucía Sánchez, el fanpage es en Facebook, y Roberto Rivera Ocampo también intuyo yo que es en el Facebook, ¿o es en Facebook? Ok, perfecto. Bueno, Roberto, Lucía, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias por la invitación. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, muy buenos días. Gracias por esa interesante entrevista y por supuesto mucha suerte para los candidatos independientes. Ojalá y tengan un buen suceso en todo lo que tiene que ver con la campaña y por supuesto esperamos verlos en la Asamblea Legislativa.